Alejandro Boris Rothman. Todos sabemos quién es. Y un aspecto breve, mínimamente por pedido de Alejandro, voy a mencionar algunas cosas, pero la más importante es que es un militante de la causa nacional y popular desde la adolescencia. Bueno, lo académico, si bien sobreabundante porque es una personalidad conocida en el ámbito no solo nacional, sino en el extranjero. Es doctor en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Master of Arts de la Universidad de Pensilvania, director de la carrera de especialización de posgrado sobre Economía Social y Desarrollo Local de la UBA, investigador principal del CONICET, doctor honoris causa de las Universidades Nacionales de Entre Ríos, Rosario, San Juan, Salta. Sigue, pero por pedido de nuestro invitado lo dejamos ahí, porque hay libros, hay papers, hay publicaciones, etc. El tema que nos convoca es la deuda y el FMI. ¿Dónde está el...? ¿Ok? Bueno, muchas gracias por la invitación. Me hace ver algunas caras conocidas otra vez de épocas en donde nos reuníamos en la Biblioteca Nacional, en la época de esplendor en la Biblioteca Nacional, luego fue decreciendo el ritmo de actividad y Carta Abierta queda prácticamente como una etapa muy rica en la vida personal y en el grupo que ustedes integran. Mi interés en participar de este debate, abierto totalmente a interrupciones, preguntas, pedidos de aclaración, etc., no es meramente académico o no es fundamentalmente académico. Yo no pretendo exponer una cuestión tan grave y tan seria como es el crónico endeudamiento externo del Estado argentino para traer un cúmulo de información que pueda ilustrar el derrotero referente, sino transmitir algunas ideas básicas, algunos conceptos fundamentales que creo que son necesariamente disponibles en este momento crucial de la vida política argentina para el análisis de nuestra realidad. Y hacerlo con quienes manifiestan expresamente su adhesión al ideario nacional popular democrático y latinoamericano, como se lo dio en llamar, que representan básicamente el matrimonio Kirchner, y otorgarle herramientas aptas para la discusión política. Porque si hay algo que en este momento es confuso, es el mensaje que se recibe cotidianamente, profundamente tergiversado y muy poco claro con respecto a lo que realmente sucedió y sucede en la Argentina contemporánea. Entonces, pese a que supongo todos leen un amplio arco de opiniones con respecto a la realidad nacional, me pareció importante estar presente hoy para transmitir algunas cuestiones claras, básicas, fundamentales, que se desenvuelven en la vida política, para que puedan ser herramientas en la discusión con los demás, con el otro, con aquellos que controvierten o disputan o niegan la realidad. Entonces voy a ser sintético
en la primera parte de la exposición que se refiere a la evolución del problema de la deuda pública externa de la Argentina, en parte porque se puede consultar en mucha bibliografía accesible, en parte porque suele ser tedioso un análisis en que hay muchos números y poco contenido. De cualquier modo, quiero plantear en toda su dimensión la gravedad de la situación para después pasar en una segunda parte a hacer referencia a los contenidos simbólicos que tiene esa realidad para ser descripta y analizada, y a el modo como a mi criterio hay que encarar un análisis que vaya a lo sustantivo del proceso de endeudamiento como mecanismo de extracción de excedente económico de la Argentina, fundamentalmente hacia el resto del mundo. La deuda pública argentina, como todos saben, arrancó con el famoso préstamo con la Baring Brothers en 1826, que se dio por Rivadavia, estamos en la calle Rivadavia, a cambio de una garantía irrestricta sobre la tierra pública argentina, y se terminó de pagar como un siglo después. Pero en la evolución más importante que tiene el proceso, uno puede tomar como dato referencial inicial fines de la década de los 50, principios de la década de los 60, que coincide no casualmente con la incorporación de la Argentina al Fondo Monetario Internacional, que fue realizada en 1956 por el régimen militar que derrocó a Perón. ¿Cuál es el origen y la sustancia de la deuda que tantos problemas recurrentes la convierte en un fenómeno que siempre está al acecho de la evolución económica y la salud social del país? Fundamentalmente que lo que hace falta para mantener y desarrollar la economía argentina en toda su amplitud, dar pleno empleo, satisfacer niveles de ingreso por habitante dignos, etc., requiere necesariamente un aporte en dólares, en moneda fuerte, en la evolución del proceso productivo, que nunca pudo ser alcanzado en forma regular por la dinámica evolutiva de la economía argentina. Hace poco leí declaraciones de un político importante que habla de que con no menos de 30.000 millones de dólares por año el país no funciona. Quizás la cifra fluctúe de acuerdo a las circunstancias. En este momento probablemente sea mayor porque la deuda con el fondo tiene un compromiso de erogaciones por 2 años, el 2023 y el 2022 y 2023, de 20.000 millones cada año, solamente ese compromiso externo. Pero el país necesita, para funcionar a nivel económico, recursos que le permitan comprar las partes, piezas y repuestos que utiliza gran parte de la industria nacional para entregar productos manufacturados al mercado o exportarlos, enviar las remesas
necesarias para el pago, para las producidos por las utilidades y dividendos de las empresas extranjeras localizadas en el país, hacer frente al endeudamiento histórico siempre creciente, salvo muy pequeños momentos de la vida moderna y contemporánea por el crédito tomado en moneda extranjera, hacer frente al déficit del sector turístico que requiere más dólares que los que ingresan, debido a que hay más argentinos que viajan al exterior que extranjeros que vengan a nuestro país, requerir el pago de regalías a los contratos de patente de tecnología innovativa, etcétera, etcétera. Pero si ponemos la cifra en 30.000 millones y reconocemos que la única fuente de ingresos para hacer frente a esos 30.000 o más es el saldo favorable de la balanza comercial, lo que se exporta más que lo que se importa, porque la Argentina no tiene residentes en número importante fuera del país que manden remesas a sus familias. Hace poco leí que en este momento en México el ingreso mensual de remesas de mexicanos que viven en Estados Unidos ronda los 3.500 millones de dólares, o sea, más de 40.000 millones de dólares. Hay países que viven de las remesas, si no estarían fundidos en América Latina, básicamente en Centroamérica, Ecuador, Perú, Salvador. Y ninguno tiene de los demás una capacidad de aprovisionamiento de su mercado interno de maquinarias y repuestos y partes como la tiene la Argentina para mantener su industria. Este es un país eminentemente urbano. El año que viene se hace el censo nacional que se postergó del 2020, pero seguramente dirá que la población urbana en la Argentina ronda en los 25%, o sea, somos un país eminentemente urbano en cuanto a la radicación de su población y en cuanto a las necesidades de empleo de esa población. Esa población toda necesita empleos de origen urbano, en industria o en servicios, no en agricultura y ganadería. Nadie va al campo todos los días a tener un empleo en actividades agrarias. Entonces, es muy significativo el peso que tiene el flujo necesario de dólares para mantener activa la actividad productiva y hacer frente a compromisos históricamente heredados que existen año a año, disponibilidades crecientes en divisas fuertes, en moneda fuerte. El saldo comercial que este año va a haber, que hubo el año pasado, que puede ser que se repita el año que viene, de los más altos de la historia económica argentina moderna y contemporáneo, llega aproximadamente a 15.000 millones de dólares. Y no hay otra fuente de aprovisionamiento. Y hace falta por lo menos el doble para funcionar. Ese es el mal endémico, lo que se suele denominar, que ustedes van a leer siempre en estos días con mucha regularidad, la restricción externa. O sea, la restricción que proviene de las relaciones de Argentina con el resto del mundo. Y no hay forma de solucionarlo en el corto plazo. Podríamos pensar en una política insistente, bien planificada,
de sustitución de importaciones, o sea, de producir en la Argentina mucho más de lo que ahora se produce para abastecer el equipamiento del sector manufacturero y de otras actividades terciarias, pero lleva su tiempo, eso requiere un proceso de maduración. En el intertanto hay un déficit estructural de gran magnitud. ¿Cómo se fue salvando ese déficit hasta ahora? Con endeudamiento externo. Por eso el endeudamiento hoy en día está en más de 320 mil millones de dólares y no cesa de crecer. Solo el endeudamiento tuvo momentos de relativa caída con las dos reestructuraciones que hizo el gobierno kirchnerista, primero con Néstor y después con Cristina, pero fue cosa de 1 o 2 años cuando bajó la deuda. Después volvió a subir. Entonces hay un desafío singular. ¿Cómo se solucionó? En parte con procesos recesivos, cuando tomó a su cargo el gobierno visiones neoliberales o del capitalismo más tradicional, poco interesado en mejorar el nivel de vida, el empleo y la creación de ingresos crecientes en la población, que hubo una caída de las importaciones por menor consumo interno, ocurrió ahora con Macri en 2018 y 2019. Pero si no, estamos condenados a esa situación penosa de falta de dólares, de falta de divisas para seguir creciendo. Ese es el panorama de fondo que hay en la cuestión que estamos analizando. Podríamos dar, yo traje cifras, mucho no me interesa darlas porque aburren, pero lo que acabo de explicar está suficientemente documentado con la realidad. ¿Qué pasa generalmente? Pasa que se toma crédito para aliviar la penalidad que tiene la modalidad de inserción en el desarrollo capitalista internacional de la Argentina. Ese crédito se toma en general con apoyo y respaldo del Fondo Monetario. Deben ser fácilmente 25 o 30 las gestiones inconclusas de créditos y renovación de créditos con el fondo desde el año 56, y eso produce un nivel de tensión estructural porque el espantajo de la cesación de pagos está siempre a la vuelta de la esquina. En ese contexto, y no quiero hablar más del tema porque me interesa el otro, básicamente, aparece la figura del Fondo Monetario que se creó en 1944 en un pacto de las grandes potencias aliadas que ya preveían el triunfo en la Segunda Guerra Mundial, con dos herramientas de acuerdos multilaterales entre los países para afrontar la posguerra. Una, el Fondo Monetario Internacional, cuya misión era ayudar a los países con problemas en las balanzas de pagos, el nuestro, por ejemplo. Hay muchos más, pero la idea era de que los países que tenían excedentes en dólares pudiesen contribuir a la creación de un fondo de estabilización de la situación crítica que podían padecer aquellos países no satisfechos
con el ingreso suficiente de divisas para desarrollarse. Este proceso, que empezó en el 58 con Frondizi y Alzogaray, tuvo al principio solo el criterio de una petición hecha por el gobierno argentino, una aceptación por parte del directorio luego de estudios concienzudos realizados sobre la solvencia financiera del país y la entrega de fondos para paliar las crisis recurrentes de la balanza de pagos. Como cualquier acreedor, el fondo lo que hacía era firmar un compromiso, el gobierno firmaba un pagaré y se firmaba un compromiso escrito, un stand-by, y si no se cumplía, como ocurrió casi siempre, al poco tiempo de firmado, se lo renovaba con más monto, porque se acumulaba más déficit estructural de la balanza de pago. En una situación normal, por ejemplo, la industria argentina requería hace ya un par de años largos cerca de 10.000 millones de dólares para comprar en el exterior lo que le hacía falta para funcionar como tal. ¿Por qué? Porque no tenía internamente empresas productoras de todas las partes, los insumos, los repuestos, las maquinarias necesarias para que no haya que comprar afuera. Y eso es un problema que se fue acumulando cada vez más con el tiempo. Yo les doy otro ejemplo, dos ejemplos muy conocidos. La principal actividad que más requiere dólares para comprar partes en el exterior es la industria automotriz, que no es una industria, son establecimientos ensambladores de partes producidas en todo el mundo, en donde la filial argentina de la empresa que tiene aquí la ensambladora recibe e incorpora al proceso de armado del automóvil. La parte propia, de producción propia de la Argentina en ese proceso del sector automotriz cubre aproximadamente el 30% del valor total de un vehículo que circula por la calle que se ensambló acá adentro. El otro 70% viene de afuera y hay que pagarlo. Hace pocos días la empresa Gilera, que es la fábrica de motos más grande del mundo, decidió volver a producir motos en la Argentina. Se había escapado cuando Macri porque no vendía, entonces solo importaba. Entonces ahora el diario que da la información titula Gilera va a producir otra vez motos en la Argentina. No, va a ensamblar motos. El porcentaje nacional es el 9%, el 91% viene de afuera. Entonces uno ve esa industria floreciente, creciendo, vendiendo, empleando mano de obra, es cierto, pero tiene poca base de sustentación material, porque depende de que haya los dólares suficientes para comprar afuera. Y el control de cambios, como es el cepo ahora, lo fue antes, es el mecanismo que utiliza el Estado Nacional para distribuir los dólares que entran. Entonces dice, para viajar solo $200 por persona. Por supuesto, la oposición de turno protesta diciendo no hay libertad. Pero si le diéramos a todos los que quieren viajar lo que piden para viajar, no se podrían comprar las partes para armar los automóviles y habría que cerrar las fábricas ensambladoras. Todos los créditos que se fueron pidiendo hasta el año 69 entonces
se concretaron con la firma de una carta de intención. Así se denomina el acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario, que suplía, que cubría, que actuaba como palanca de apoyo para alcanzar el nivel de ingresos de dólares suficiente para que la economía argentina funcione. En el año 69 se le ocurrió al directorio del Fondo Monetario agregar, además de la firma del acuerdo, condiciones que en cualquier trámite que uno realiza de la búsqueda de un crédito, salvo cuando pone la vivienda o el auto como prenda o como hipoteca, pero en una relación normal de ir a un banco y pedir un crédito a sola firma, es eso, un crédito a sola firma. El banco lee el balance y dice, está en condiciones que me devuelva la plata, pero no puede imponer otra condición, no va a ir a inspeccionar cada empresa a la cual le presta a ver cómo viene el negocio y si va a haber plata para devolver. No, está el acuerdo, se firma. Si no puede, habrá una demanda por deuda incobrable, pero nada más. No, el fondo empezó a poner requisitos obligatorios que tiene que cumplir el país, que se verifican con visitas periódicas cada 3 meses, 4 meses, de una comisión de técnicos del fondo que revisan la estructura de funcionamiento del Estado y ven si hay o no posibilidades de seguir cobrando. Y entonces imponen condiciones que ellos creen son viables para cobrar. O sea, se ponen la camiseta de acreedor y exigen que se abran las importaciones, exigen, porque ¿qué hace el fondo? Y esta es la segunda parte de mi exposición. Se convierte, en lugar de un fondo acreedor para financiar déficit de la balanza de pagos, en un socio privilegiado de las empresas que negocian con la Argentina. Es una herramienta de presión, de control de la evolución económica para asegurar que se va a cobrar. Y pone condiciones que favorecen a la gestión de las empresas que aquí existen y que tienen origen en el exterior. Básicamente el sistema bancario. El sistema bancario que tiene filiales de casas matrices muy importantes de bancos del mundo está muy bien garantizado, muy bien respaldado por las condiciones que pone el fondo. La condición central es que la tasa de interés sea positiva, o sea, que la tasa de interés que cobre el banco sea más alta que la tasa de inflación, que no se la coma la inflación. Y eso supone un encarecimiento brutal del crédito privado, fruto de la imposición que hace el Fondo Monetario como garante de los bancos extranjeros que funcionan dentro del país. Pero hay muchas más imposiciones. La otra fundamental es reducir el gasto público lo máximo posible para que sobre dinero, para que el país compre dólares para devolverle a los acreedores y al fondo. Una economía con déficit fiscal es lo peor para el Fondo Monetario porque no dispone el gobierno, que es el que firmó el acuerdo, de los fondos necesarios para devolver la plata. Entonces, las dos condiciones que en este momento traban el acuerdo, básicamente, hay más imposiciones, reforma laboral para que las empresas tengan elevación de su tasa de
ganancia, reforma previsional para que los jubilados cobren menos y no afecten el nivel de gastos del Estado Nacional. Pero estas dos condiciones últimas aparentemente ahora no se han puesto sobre la mesa. Las dos que constituyen el nudo del conflicto por el cual no se firma todavía el acuerdo es que el fondo exige una contracción del gasto público y del déficit fiscal, lo que derrumbaría el proceso de reactivación económica y nos llevaría otra vez a la recesión, y que el crédito de los bancos tenga una remuneración mucho más alta que la que se cobra hoy, lo que supondría que las empresas no podrían en su generalidad tomar crédito, lo cual las fundiría. Quiero que se... Sí, querido. Ya que estás hablando de los créditos de los bancos, el famoso tema de la LELIQ. Yo he leído números que no puedo recordar, pero que la deuda que se está teniendo con los bancos, con las LELIQ, es impagable. Yo estoy hablando de la deuda pública externa en dólares, Ajá. que depende de la voluntad de los acreedores y que depende de tener disponible algo que no se genere internamente. La deuda en pesos no es un problema, porque la deuda en pesos se fabrica en pesos y se paga. No es un drama de ningún modo. Tiene la capacidad el gobierno argentino de hacer frente a cuanto endeudamiento haya tomado, y ese es un tema que no entra en discusión con el fondo. Al fondo no le interesa. Ahí lo más grave, disculpame que haga una acotación, ¿no? ¿Perdón? Que te haga una acotación. Sí. Pero una gravedad inusitada causó cuando Macri era el presidente. Sí. Y defolteó una deuda en pesos. No sé si se acuerdan. Había una deuda que tenía en pesos y no la cumplió. Fue una cosa increíble. Sí, pidió no lo dijo reestructura, un reperfilamiento. Pero no importa cómo lo denominó. Podría haber emitido ese dinero o había vendido más bonos públicos en pesos y pagados. No lo hizo porque primero contravenía todo su discurso previo. Segundo, ponía en evidencia que había una dificultad seria de endeudamiento en pesos. Entonces, ¿cómo sería en dólares si en pesos no podía pagar? Entonces... los 40.000 billones. Claro, ese es el conflicto. Pero, ¿qué representa en el fondo todo lo que estamos analizando? Representa un fenómeno que trasciende estrictamente las cuentas públicas y las formas de hacerle frente. Representa que existe un poder financiero internacional al cual hay que acudir sí o sí, que se mueve en momentos de necesidad interna, de modo tal que está en condiciones muy desiguales el país para negociar. La relación de fuerzas es muy desigual. Los que desde afuera piden que se les pague los bonos en dólares tienen mucho más poder de imposición de políticas públicas que cualquier otro en las relaciones con el Estado, en donde además el fondo dice, bueno, los vamos a auxiliar, pero tienen que hacer esto, y cada 3 meses vamos a venir a vigilar si lo están haciendo. Si no lo hacen o no cumplen lo prometido, cancelamos el acuerdo. El grado de sumisión que el país tiene con el capital financiero internacional es descomunal. Eso tiene un sentido efectivo y simbólico, como te decía recién antes de empezar. ¿Qué es lo simbólico? Que en el actual nivel del desarrollo del capitalismo
financieros, los que negocian son estructuralmente muy desiguales. Y una negociación entre desiguales siempre inclina la cancha a favor de que tiene más poder. Digamos, estamos como encadenados, como condenados a sufrir un proceso de explotación por las circunstancias específicas que tiene el modelo de desarrollo económico del país. El modelo de desarrollo económico del país empezó de abajo hacia arriba, primero con la industria liviana, después se empezó a buscar industria que pudiera otorgar partes a la industria liviana y después se pretendía seguir con actividades industriales, manufactureras que permitiesen elaborar dentro del país la maquinaria para producir bienes. Entre el año 45 y fines de los 50, ese proceso se fue dando lento, quizás no con la velocidad deseable, muy atravesado por la situación internacional. Es cuestión que hay que discutir aparte, pero la realidad es que nunca se logró integrar verticalmente la industria argentina. Siempre hubo debilidad estructural por parte de segmentos muy importantes de la industria que llegó a tener una asedía del tamaño que fue Somisa. Yo tuve la oportunidad en la década de los 90 de hacer un estudio para una consultora internacional sobre las características de la privatización de Somisa. Entonces pude conocer bien cómo funcionaba esa actividad. La privatización se hizo con un pliego de condiciones fabricado y elaborado por lo que ganaron la licitación, que fue el grupo Techin, el grupo italiano, ¿no? El único que se presentó, porque todo fue escrito con el asesoramiento de ellos. Menem le dio esa facultad. Y apagaron uno de los dos sordos, o sea, en lugar de expandirse, disminuyeron, expulsaron de Somisa más de la mitad de los trabajadores. Cuando por fin había una planta industrial que iba a producir acero en cantidad suficiente con el tiempo para la industria ser una industria pesada, suficiente para eliminar el escollo de la necesidad de importar bienes del exterior elaborados con acero, la privatización hizo trizas el plan que elaboró el general Manuel Savio. La planta se llamaba General Manuel Savio, presidente en la época de Perón de fabricaciones militares. Entonces, lo que importa discutir ahora es qué carácter tiene las relaciones con el Fondo Monetario Internacional, más allá de las cuestiones técnicas que hacen a la redacción de un documento de renovación del acuerdo. El acuerdo, como dije antes, que firmó Macri, lo hizo por 57.000 millones, de los cuales entregó 44, que hay que devolver 20 el año que viene, 20 el siguiente y 4 el tercero, que no se puede pagar. Que además, y ahí viene lo dramático del problema, todos los que firmaron el acuerdo sabían que no se iba a poder pagar. O sea, se hizo un acuerdo... No, perdón, y más grave aún, perdón que te interrumpo. ¿Cómo? Sí, no. Que más grave aún, porque no pasó por el Congreso. No, eso es otra cosa, yo lo voy a plantear después. Por eso. Tenés razón. Primero, impagable, pero impagable para la cuenta de un almacenero. Sí. Que yo tengo que devolver el año que viene 20 millones más
de lo que necesito usualmente y me entran no más que 15 por la balanza comercial, no lo puedo pagar. No firmen, ¿no? Tendría que haber dicho el presidente del Banco Central, ingeniero Macri, no firmen, no hay con qué pagarlo. Pero se hizo. ¿Por qué se hizo? Porque había otros intereses no financieros, sino intereses políticos y de grupos vinculados a la estructura del Estado que tenían interés en que se haga ese negocio. Durante todo el año 2016, sobre todo el 2017, la deuda pública en dólares aumentó en 100.000 millones de dólares. Cuando en marzo de 2018 ningún acreedor internacional, sacando las cuentas que estoy haciendo yo, dijo, les voy a dar $1 más porque no van a tener con qué devolvérmelo, acudieron al Fondo Monetario. ¿Quiénes hicieron el negocio de los 100.000 millones? Los amigos de Macri, Luisito Caputo, uno de los principales negociadores de bonos en el mercado financiero mundial. Fue un negocio de amigos, de la mafia macrista, porque Macri sigue vinculado a la mafia, no sé, Calabresa, no sé si ustedes leyeron hace pocos días, salió que hubo un gran juicio público de la justicia italiana en Reggio Calabria, la capital de la provincia de Calabria, en donde se sancionó a 3 importantes cabezas del grupo de, no me acuerdo el nombre muy raro en italiano. La Drangheta. Eso. Uno es Macri. Dice, hay que buscar el diario Clarín de hace 2 meses, aparece Macri, una rama de la familia. Y yo fui, una anécdota para hacerlo más amable el asunto. Hace unos años por televisión pasaron una película que había ganado el Donatello de Italia. Relataba la situación de una familia campesina en la provincia de Calabria. Una hermosa película. Familia compuesta de 3 hermanos. Había muerto el padre, uno de los hermanos dijo, yo me quedo en la finca, siguiendo con la actividad agropecuaria de mi padre. Los otros 2 se dedicaron a negocios mafiosos. Y la película es la puja entre el que se quiere quedar afuera de la mafia y los que quieren convertirse en grandes personajes con mucho dinero dentro de la mafia. Uno de los hermanos le dice al que se queda al frente de la finca, pero no te preocupes, vos vas a tener cómo solucionar tus problemas económicos. Si tenés algún problema, anda a Macri, te va a dar el dinero suficiente para... Capo di mafia, o sea, manejaba suficientes recursos para salvar a la familia de cualquier eventualidad. Ese hermano no aceptó. Bueno, la película tiene un final trágico. Pero se formalizó una alianza entre negociantes de bonos encabezados por ¿cómo se llama el tipo? Ahora se me olvidó el nombre. El primer ministro de Economía de Macri. Duhovne. No, el primero. El que era el albacea. Pratgate. Entre Pratgate y Caputo, que eran tipos que se dedicaban al negocio de venta de bonos en el mundo, no en la Argentina, en el mundo.
en primer lugar. En segundo lugar, acreedores que tenían muchas facilidades para entrar en el mercado porque manejaban las bicicletas financieras y estaban en el negocio. Y después hizo socio Trump y el Fondo Monetario. Trump, se dieron declaraciones del actual presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, un señor que se llama Claver, en que manifestó que cuando él era miembro del directorio nombrado por Trump, llegó la orden de la presidencia de Estados Unidos de darle plata a la Argentina para que Macri ganara las elecciones. Entonces, hay toda una confabulación que se agrega al hecho que lo planteaste vos recién, de que el crédito no fue legal. En la Argentina es ilegal porque no pasó por el Congreso, como dice el artículo 75, inciso cuarto de la Constitución Nacional, que el que negocia créditos con el exterior es el Congreso, no el Poder Ejecutivo. No pasó por el Congreso, transgredió las normas internas del Fondo Monetario. Así que voy a dar el dato. El Fondo Monetario autoriza a otorgar créditos a países hasta un máximo de un 437% del capital aportado por el país al fondo. Y el monto que se aportó es el 1.227%. También es ilegal para ellos. Está claro que esto no es un problema técnico, es un problema político, un problema de delincuencia, un problema de estafadores. Todos eran conscientes que lo que se firmó no servía para nada, no iba a poder cumplirse. El fondo sabía que no podía, el fondo sabía que estaba transgrediendo las normas internas. El gobierno argentino sabía que no podía pagar, pero le dijeron no se preocupe, como dijo el mafioso de la película, no se preocupe, cuando llegue el momento arreglamos. De algún modo, usted reciba la platita y gástela para ganar las elecciones. Pero Macri no hizo eso, no la gastó para ganar las elecciones. Lo dijo él el otro día, da un mes, se lo dio a los bancos. ¿Qué quiere decir? Se lo dio a los acreedores externos que estaban representados por los bancos, que tenían puesto plata acá en bicicleta financiera para que la saquen, para que la devuelvan, porque el negocio financiero se había terminado o estaba en vísperas de terminar. Entonces, estamos en presencia de algo que excede totalmente una cuestión técnica de una relación entre un deudor y un acreedor. Es una estafa organizada desde el Estado con socios internos y externos, que ahora la tenemos que pagar nosotros, no ellos. Por eso dicen que el FMI es corresponsable de este crédito. Sí, Alfonsín, cuando tuvo el mismo problema en 1989 en un discurso, tengo por ahí la nota, dijo, esta es una situación en que hay corresponsabilidad, afuera y adentro. ¿Tengo una pregunta, una consulta? Propongo lo siguiente. Después que termine. Voy a coordinar yo las preguntas. Yo sí ya termino 5 minutos y termino para tener 20 minutos sí. cómodos de preguntas. Bien. Entonces, en la discusión con cualquiera que se nos cruce en el camino, no hay que decir que qué barbaridad, ahora hay que renegociar, no tenemos, qué barbaridad aquí, claro, no pudimos juntar los dólares. En primer lugar hay que decirle qué fábrica se levantó en la Argentina para producir dólares para pagar. Ninguna, no hay una. Fíjense ustedes, los 4 años de Macri terminaron sin un hospital nuevo, sin una universidad construida con plata
genuina, nueva. Ciruelas. Ser una obra pública de importancia. ¿Dónde hay una obra pública importante en el país? No hay, no existió. Se avanzó algo con la Ruta 9 y algo con la autovía por Entre Ríos. Pero no hubo nada importante que eso se lo viera como un esfuerzo orientado a promover el ingreso de divisas genuinas para hacer frente al endeudamiento. Se lo dio a los bancos, se lo dio a los amigos que están vinculados a los bancos. Entonces, en síntesis, hay que ver la situación con el fondo por lo difícil que es zafar de sus criterios de renovación a largo plazo. Se pretende que dé por lo menos 4 años de espera para empezar a amortizar la deuda y que baje la tasa de interés que quiere cobrar. Fíjese, la última cuestión insólita. Cuando se otorga un crédito en las condiciones que acabo de referir, que excede en forma excepcional, se puede otorgar, el monto tope que tiene el fondo para otorgar créditos, se pasa de la tasa de interés del 1% de la renovación al 4% anual. Para la Argentina eso representa anualmente cerca de $1.000 millones que hay que poner La al sobretasa. fondo monetario. No la quieren eliminar. Si ellos hicieron la transgresión, no nosotros, no el gobierno de Macri siquiera. Entonces estamos recibiendo una herencia insólita, muy difícil de salvar. Ojalá, como dice Alfredo Zayat en página, hay que terminar aceptando la mejor de las peores soluciones. La mejor de las peores soluciones, porque no hay soluciones buenas. No hay soluciones buenas. Estamos condenados a que nos cueste algo, que cueste lo menos posible, y por eso el tironeo. Pero además, del punto de vista de la responsabilidad, caímos en manos de un grupo de estafadores, de delincuentes, y eso hay que decírselo a la gente. Para mí hay una enorme debilidad comunicacional. Ayer Máximo se atrevió a decir algo parecido y saltaron como que leche hervida en la Cámara de Diputados. Hay que decirlo. El gobierno hizo una denuncia por estafa a nivel judicial, pero no lo convirtió en un discurso que tenga que ver como factor cultural de comunicación social. Tiene que decirse, estos señores fueron unos delincuentes por las razones que acabo de dar, que no son más que constatación de hechos. No he supuesto nada, no he imaginado nada, no he dibujado nada. Es la cruda realidad. En esa dirección es que me parece que los que somos militantes tenemos que tener muy claro el discurso que tenemos que levantar. Cuando se nos diga, bueno, que se renueva, no quieren renovar. No, acá no es la renovación. Esto es fruto de una estafa y los estafadores se tienen que hacer cargo. Yo he estado mandando, y cierro con esto como un chiste, he estado mandando correos y WhatsApp a mucha gente en los últimos tiempos diciendo que habría que imponer un impuesto a todos los que votaron a Macri para que se haga un fondo para pagar. No, yo no lo voté, yo le dije a un pariente mío muy cercano, yo no voy a poner plata para pagarle, para renovar esto, que se arregle Macri y sus amigos.
Bueno, eso es lo que quería decir. Muy bien. No, no. No estoy en una tribuna. Para poner un poco de orden, excepcionalmente voy a coordinar. Entonces, levanta la mano y yo voy anotando quién quiere. Hay 2, 3. Más o menos les pido unos 20 minutos. Silvia y Silvia. Yo voy a ser muy breve en las respuestas porque tengo un Primero compromiso vos, con mi esposa, que Bueno, recién se ya te lo anoté. plantea. ¿Quién más? Guillermo. Juan. Bueno, ¿Quién empieza? no, bueno, empezaba. Ella y después Juan. Dale. No, una... Gracias por bajarte el barbijo, Sí. si no, no oigo nada. Sí, sí. En principio, sabemos que es un tema de estafadores y que esto fue un robo. Pero además, yo pienso, no sé si usted coincide, que el objetivo fue no solamente que ganara las elecciones Macri, sino que en caso de no ganarlas, nos dejaban una dependencia por la cual neocolonial o colonial, diría yo, ¿no? Y por otro lado, esto solo, en relación a lo que usted decía de la falla comunicacional, yo creo que dentro del Frente de Todos hay algunos personajes, que no voy a nombrar, que estuvieron de acuerdo con Que tiene 5 letras el apellido. Massa. Mm. Bueno, no sé si habrá otros, pero... Bueno, pero lo último, puede ser, pero olvidémonos del tipo. Es que somos mucho más los que no somos masistas, que podemos estructurar un mensaje permanente, agobiador a la sociedad. Fueron delincuentes, no tenemos por qué responder por compromisos tomados por delincuentes, que arreglen ellos el asunto. No se puede, es utópico, pero ponerlo en letra grande. Que se queden pensando al menos. Sí. Totalmente. Claro, hubo negocios, hubo objetivos políticos, hubo formas de hacer prevalecer visiones institucionales a nivel internacional desde la cúpula de Estados Unidos. Todos fueron corresponsables de eso. Los que no fuimos responsables fuimos los que no estuvimos en el negocio y somos ciudadanos y ciudadanas que ahora tenemos que pagar. Silvia. Una pregunta. En realidad, ¿es posible conseguir fondos a través, por ejemplo, de Rusia, de China? Eso es una linda pregunta. Doy mi opinión, yo no tengo la respuesta. China forma parte del Fondo Monetario Sí. y ha interrumpido la entrega de recursos para las 2 represas de Santa Cruz hasta que no haya acuerdo. Fíjense el grado de sujeción para las decisiones soberanas de los países que tiene el sistema financiero, porque esto no es otra cosa que una manifestación espuria del sistema capitalista internacional en su era de financiarización, como decía Aldo Ferrer. Entonces me parece muy importante mantener eso que estás planteando como una opción. Yo creo que primero hay que firmar, no hay salida, porque si no se firma es la hecatombe. Los tipos de la ultraizquierda que dicen no al pago, habría que preguntar entonces qué hacemos con las Después, consecuencias, sí. que serían dramáticas, porque nadie saca los pies fuera del plato en el sistema financiero mundial, porque todos son socios del sistema. Estados Unidos le compra enorme cantidad de artículos electrónicos a China con la condición que China le compre los bonos que emite Estados Unidos para financiar el Estado. Y eso es un negocio,
Eso Gregorio, no lo puedes romper. Pero evidentemente, si se firma, hay que hacer gestiones. Dicen que hay posibilidades de conversar al respecto. Veremos. Claro, lo que decías antes, que me pareció muy importante, el hecho de difundir hasta qué punto la opresión es terrible, porque nos parece que es imposible a través de una movilización popular conseguir frutos, pero tenemos acá en la Argentina el ejemplo de Famatina, que contra una transnacional en una movilización popular logró desbancarlo. Después Bofal en la India, en el Golfo de México también contra Shell. O sea, es posible la movilización popular. Bueno, eso abre la puerta y estoy totalmente de acuerdo, por eso hagamos lo que dice en relación a la movilización popular. Who's the next? Guillermo. Una acotación y una pregunta. Sí. Es una anécdota, ¿no? Pero es tan fuerte el poder comunicacional que tienen, que yo ayer vi La Nación, independientemente de tareas que tuve ayer a la tarde, de las 14 hasta las 23. La manipulación es tan grande que no hay una sola autocrítica con respecto al nivel de los 40.000 millones. No. Hay un monomensaje direccionado a lo que habló Máximo, lo que habló Máximo, lo que habló Máximo. No hay ninguna autocrítica en esas 40.000 millones que estamos embarcados y tenemos que pagar todo. El ladrón no va a decir yo robé. Claro. Por eso, ¿terminaste? No, pero por eso está fuerte Dale. la comunicación. Y ahora la pregunta. Dale. Se dice, yo creo que hay varios oxímoron en el país, pero uno de esos es que tenemos para comer 450 millones de personas en el país y somos 45. Si es así, ¿por qué usted no me puede argumentar el tema de desmistificar el tema de la emisión? Porque dicen, supuestamente el otro poder se abalanza con respecto a que nosotros emitimos sin moneda. Nosotros emitimos sin respaldo. Sin respaldo, perdón. Nosotros tenemos respaldo en alimentos, respaldo en reservas de litio, de petróleo. ¿Me podría explicar eso? Alguno más y junto. Roberto. ¿Estás seguro? No, la verdad que no. La verdad que lo tenía otro. Pero como te quejaste, dale. El que no llora, no. Vos estás explicando que no firmar un acuerdo sería un caos. Es lo que acaba de decir Leandro Santoro. Ahora, no va a ser un caos firmar, porque primero que va a ser un caos firmar, porque Argentina no puede estar en condiciones de pagar con dólares esa deuda. Es imposible, eso lo sabemos. Especialmente si el Fondo Monetario Internacional es un organismo institucional que tiene por objetivo impedir el desarrollo de los países subdesarrollados. Y el segundo punto es firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es legalizar ese acuerdo que estamos diciendo hasta hoy que ha sido fraudulento, es decir, que debería declararse nulo. Supongamos un ejemplo posible, un futuro posible. En el año 2024 vuelve a ganar el PRO, los radicalismos. ¿Cómo arreglarían ellos con el Fondo Monetario Internacional? ¿Le darían el litio, el petróleo? 5 minutos dijo que lo arreglan. Sí, claro. Macri dijo que en 5 minutos. Por eso estoy diciendo. Firma todo lo que... Le dan lo que Menem le dio en parte en su momento, lo que falta. Yo te cuento una anécdota. O sea, el final, perdón, y ahora me creí que contestar. terminaste. El final es este. Hacer un acuerdo con el fondo es peligrosísimo. La verdad que es una situación insólita en la que está la Argentina. Y perdón, ahora Sí, es verdad. ¿Cómo era? No, la pregunta final que hiciste. La pregunta final es si podés desmitificar
justificar el tema de que Argentina emite sin respaldo porque tiene reservas y tiene... No, la pregunta es, quiero saber, si tenemos para comer 450 millones de personas y dicen que no tenemos respaldo para emitir esas plata que supuestamente los planes y todas esas cosas. Argentina tiene reservas en petróleo, en litio, como para emitir. ¿Y qué hacer con esas reservas? No, digo, porque la derecha dice que nosotros emitimos. Quiero saber que me parece que no es así, que nosotros tenemos suficientes alimentos, si tenemos alimentos para 450 millones de personas, Sí. y tenemos reservas, y producimos para 450 millones de personas, ¿cómo puede ser que tenemos la harina? Bueno, te contesto rápidamente, tenés razón, pero si decidiéramos hoy empezar a desarrollar a todo vapor la actividad petrolera, por ejemplo, o gasífera, y en 5 años posiblemente tuviéramos un poco ya de superávit comercial, pero hay que pagar a partir de enero 20.000 millones. No es un problema de largo plazo, es un problema inmediato. No hay política que se pueda instrumentar en forma inmediata. Lo que vos planteabas. Yo era muy amigo hace años de Adolfo Canitrot. Trabajaba conmigo, era compañero de trabajo, y él había sido secretario de Programación Económica de Economía cuando estaba Surruil, en el gobierno radical. Y un día me dijo, mira, ¿querés que te explique cómo se hace cuando viene una misión del fondo? Te digo. Vienen, entran a la habitación, nos sentamos, el tipo abre la cartera y dice, mire señor, firme acá. No, firme acá. Tiene que firmar acá. No me levanto hasta que no me firme acá. Sin saber lo que dice el texto. Lo decía seguro en forma figurada, pero decía que su margen de maniobra era casi cero. El gobierno actual ha hecho grandes avances no reconocidos, porque también son unos tontos para explicarlo, no reconocidos en relación a otros firmantes de acuerdo con el fondo. Porque peor fue Grecia, que decía que iba a explotar todo y terminó firmando e inicialando cada palabra, no cada hoja. Efectivamente, se puede empezar por una solución menos mala y empezar a hacer cosas en los intersticios, en los lugares en donde no se puede meter el fondo, eso que comentaba la compañera de él. ¿Cómo era? Tu nombre. Silvia. Ah. Silvita. Digamos que ya hay un swap chino. Se puede empezar a hacer cuestiones que, por ejemplo, se puede empezar a hacer un acuerdo para vincular productores agropecuarios que no son los exportadores con el consumo urbano para tener alimentos a muy bajo precio. Nosotros donde vivimos, a 2 cuadras hay una verdulería muy grande que siempre está lleno de gente, que vende a la tercera parte o a la mitad de lo que se vende en el comercio supermercado. Entonces, yo le pregunté al tipo que cobra, ¿cómo hacen? Y nosotros tenemos un depósito muy grande. Recibimos directamente de los productores y colocamos la mercadería al público. O sea, hay formas de comercialización que hay que adoptar, que se pueden adoptar en 6 meses, que permitan elevar el nivel de consumo de la población que va a tener dificultades con el aspectos del acuerdo que hay que firmar. Hay que hacer todo lo posible y dentro de 4 años, como decía ayer el Citibank en una nota que leí, la Argentina va a entrar en default. Sí, cuando haya que pagar dentro de 4 años no va a haber plata para pagar, seguro. Pero mientras durara hasta que
se vaya solidificando de a poco diversas acciones tendientes a mejorar Dame, yo te la doy. situación. Yo te doy. No hay otra opción. Pero para eso hace falta inventiva, arrojo, valentía, decisión, decir las cosas por su nombre, insultar, todo lo demás. ¿Mm? Para lo cual hay dificultades para mí, en que se adopten como estrategia gubernamental. Es una opinión personal. Sí, el estilo. Juan, Cuba contó con prensa latina y tenía a 3 pequeños periodistas como Rodolfo Walsh, Jorge Massetti y el Che Guevara. García Lupo. Y nosotros, ¿cómo hacemos para que el pueblo escuche tu voz y pueda ser el protagonista de ese cambio que necesitamos? A la usanza de Cuba, que triunfaron, y nosotros tenemos que triunfar. Pero la diferencia con Cuba es de aquí a la estrella más distante del sistema solar. Estamos más cerca del Chubut. El ejército lo fusilaron a todos, le pusieron guerrilleros como generales. Número 1, lo que hizo el Hugo. ¿Cómo sobrevivió Venezuela? Pero Porque no hay ocasión hoy para las armas. Por ahora. Pero, segundo, ¿está dispuesta la población argentina a bajar la vereda y preguntarle? Mire, va a tener que 6 horas por día no tener luz. Eso iba a decir. No, seamos realistas. No. Si mientras sigue saliendo Clarín y TN, te dice estos tipos nos quieren matar. No, arman una sonada callejera como se hizo en Venezuela. En Venezuela los pudieron parar porque el ejército responde al sistema político y no los pudieron sobornar. Es extraordinario. Yo viví en Venezuela 3 años y conozco muy bien el país. Es extraordinario que haya ocurrido eso, porque en Venezuela no hay nada formal. Yo escribo a las 3 de la tarde, no existe eso. Nada está formalizado. Todo el mundo hace lo que le canta. Pese a eso, pudieron mantener la cohesión de las Fuerzas Armadas, de la Policía Metropolitana, de la Policía Federal. Con eso podés hacer muchas cosas. Dejaron que se fueran 5 millones, que mejor que se fueron. Sí, son los que están Adiós, de verdad bien. Lo tenemos acá, No se fueron como en Cuba, que se fue toda la crema de la burguesía media, que eran los profesionales, los comerciantes. En Cuba fue terrible la inmigración. Aquí no, se fue mucha gente, en general más bien de clase media, pero mucha gente sin experiencia, sin capacidades técnicas. Entonces me parece que es una utopía cualquier decisión profundamente revolucionaria, pero sí se puede decir las cosas con claridad. No sé si ustedes ven, como yo, canales extranjeros, pero yo suelo ver mucho la BBC. El primer ministro de Inglaterra casi todos los días habla por televisión, casi todos los días se manda un discurso. Ahora pusieron una vocera en la Argentina, Gabriela Vocera, pero la jefa de prensa de Trump, que yo veía, CNN, todos los días salía a decir a todos los periodistas del país esto y esto. Pero hay que comunicarlo, usar la cadena nacional que se la aguante y explicar esto que yo estoy diciendo a las 9 de la noche. Que después, ¿qué van a decir?
¿Qué van a contestar? ¿Se van a parar arriba del pupitre de diputados los gritos como Ritondo anoche, que disimulaba a los gritos la discusión de fondo? No pueden. Y la última, que se me enfría la sopa. Quiero ser sintético, mi querido Roberto. Tomando las palabras de Roberto, si firmamos es un problema. Y si no firmamos también es un problema. Es un dilema. Ahora, no, pero es clarito el tema. ¿Qué pasó en la época de Kirchner cuando, o antes, se declaró el default por el Congreso? ¿Cuánto tiempo estuvo Kirchner para llegar a una regla y decir, tomen la plata y váyanse? ¿Cuánto tiempo estuvo sin pagar un peso? ¿Cuánto? ¿5 años? Sí. ¿Qué pasó? El país creció. Bueno, No, sería muy largo. Ejemplos nuestros. Se agotó, se agotó, Esa es la realidad. se agotaron muchas cosas. No pagó nada. Si quieren lo discutimos otro día porque es otra discusión. Está bien, pero Entonces, yo, ¿qué pasó para terminar, a partir del 2012? ¿Qué pasó a partir del 2012? Es discusión de otro día. Yo creo que vale la pena. Pasaron cosas que indefectiblemente iban a pasar y hubieron errores que indefectiblemente complicaron la situación para el 2015. Pero si algo es valioso en Cristina y en Néstor es hablar claro. Al pan pan y al vino toro. Hablar claro. Vino toro, no. Bueno, así se decía. Yo soy joven, vos sos mucho más viejo. yo tengo Minotoro en casa. ¿Qué? Es problema. Decir las cosas con claridad y que la gente la tenga que oír. No decirla con una vocera presidencial que no sabe cuándo aparece. No, la rueda de prensa de la vocera de Trump, que yo veía, eran ruedas anunciadas, que va a hablar, todo el mundo sentado en su silla esperando que hable, y comunicado por todas las redes de canales en Estados Unidos. Roma, ¿te acordás lo último? Menem, perdónenme, pero Menem tenía su vocero todos los días. Todas las Corach. mañanas. Bajaba del departamento. Corach. Juan. ¿Se acuerdan? Corach. Ahora, Pero más más interesante. allá de las Bueno, porquerías que decía. en la época última hubieron Capitanich, lo hizo bastante Sí, bien. capitán. Aníbal Fernández Sí. lo hizo bastante bien. Sí. Y le daban bolilla, estaban los canales Sí. oyéndolo y qué sé yo. Pero después el silencio. Esto que pasó con el presupuesto, hay que decir, es una manera de hundir al país, pero no lo van a hacer, pero hay que decirlo. Por la Hay cadena. que decirlo con todas las palabras, aunque no que griten, pataleen, hay que decirlo. La estrategia para Los buenos modales con esta gente no sirven. La estrategia para mí, ¿sabes qué, Ronda? ¿Cómo? Es que Sí. hace muy bien Eh, eso la un- López Obrador. Una sola más y no jodemos más. Muy bien. La última pregunta, Manu. En realidad, No, vos ya hablaste, No. Manu no habló. Avante. después si querés... No. Dale, habla, si te vas a enojar, habla. Dale. Ana no habló, hay varios que no Después hablaron. hablaré. Yo le doy la palabra, dale. Después de Pablo. No, primero, los saludo a todos, le pido mil perdones, pero por razones de laburo no pude salir antes, pero vuelvo a decir algo que yo vengo planteando hace rato y que me parece que no está en el centro de la cosa. ¿Qué es la política? ¿Sí? Yo afirmo que la política es el arte de hacer posible lo necesario. ¿Está? Y no hay ningún hecho histórico que me marque que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sea beneficioso para un país. Y provengo del primer país que firmó un acuerdo stand-by. ¿Está? Y así nos arruinó. En 4 años pasamos de ser la Suiza de América a ser el cuarto de baño de América. Entonces digo, acá falta decisión política.
¿Está? Pero no solamente, como dice el compañero, para explicar. Porque si vos tenés problemas para explicar, es porque no estás creyendo en lo que vos estás haciendo. ¿Está? Bancarse ese show, que fue un show para la tele anoche, o antenoche, no sé cuándo fue. Bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Qué es lo que está en juego? Más de la mitad de la población está cagada de hambre, no tiene para poner un plato de comida. ¿Para dónde vos estás rumbeando? ¿Para dónde estás rumbeando, flaco? Te estás equivocando. El compañero, que yo lo considero un compañero, Claudio Lozano, lo planteó bien claro el otro día. Vayamos al default y quedémonos con la plata y traigamos la plata de afuera, obliguémoslo. Bueno, eso Ponele, abre otro debate. exacto, es verdad, abre otro debate. Pero Yo lo considero totalmente inviable, Bueno. aunque estaría muy satisfecho de hacerlo. Está bien, seguramente vos conocés más que yo y respeto tu opinión. Sacátelo de la cabeza. Ahora, pero me parece que nosotros vamos al cadalso, así, vamos a la muerte, vamos a firmar cualquier cosa, porque este muchacho Guzmán, creo que ni siquiera tiene un pie izquierdo, ¿está? Creo que no tiene un pie izquierdo, y no tiene una mano izquierda tampoco, ¿eh? Está, dejo por acá, muchas gracias. No, Ella estaba anotada. dale, cortito, porque en serio, prometí estar. Dos cosas. Por un lado, si nos podés decir por qué no estás de acuerdo con la posición de Lozano. Y segundo... Yo lo dije que no se puede, que es inviable romper el acuerdo China, Rusia, Estados Unidos, Japón, Alemania, para mantener al Fondo Monetario como el organismo que regula las relaciones financieras mundiales. Punto y aparte, si no están de acuerdo en ello, ¿qué vamos a hacer? Nosotros, el último solete del negocio. ¿Qué vamos a hacer? En lo que nos van a respaldar están en el Fondo Monetario también, están en la red de intercambio. Dijo que China no pone un mango acá en la represa, porque tiene un acuerdo con Estados Unidos. ¿O no? Hay que ser jugadores de truco. Claro. Yo no soy experto. Usar la mentira, usar ¿cuánto tenés vos? Yo tengo 32. Y después, no, me equivoqué, no mire bien. Esperá, mañana te contesto. Hay que hacer hay que ser pícaro, como era Néstor. Pícaro. En política es ser pícaro. Embaucar al otro, hacerle creer al otro que tiene razón, darle una palmadita. No es juego de señorita. Querías decir algo. Primero te quiero felicitar por muy buena la exposición. Muy buena, la verdad, muy buena. Y lo segundo que quiero decir es que es tan fuerte y tan grande la manipulación mediática que primero los derechos especiales de giro a raíz de la pandemia lo recibieron todos. Todos los países del mundo recibieron. La situación pandémica fue una gravedad mundial para todos. Y lo segundo, que la crisis económica mundial es tan grave que han tratado de tomar una medida que tomó Argentina de pedir el 15% que paguen las empresas multinacionales para aportar a las crisis nacionales que existen en las economías mundiales. O sea que por eso por eso es tan fuerte lo de los medios de comunicación, que no representan la realidad de lo que tienen que decir. Porque la crisis es mundial. O Francia no se quedó sin hacer turismo. Bueno, eso es muy interesante el tema que vos planteás. Yo he leído muchas cosas últimamente en esa dirección y es cierto. Pero eso no nos salva la ropa a nosotros. Exacto. Por ahora no. Habrá que ver si se desata algún problema y meterse en la coyuntura y decirle a la gente, muchachos, aprovechemos esta volada. Claro, hay que ser Néstor Kirchner. Pero no lo es, Alberto. Entonces no pensemos que un Alberto Fernández va a ser un Néstor Kirchner. ¿Qué hacemos? Con Alberto. No, con el gobierno que tenemos, que no pasa por Alberto. Empujar, acá somos 11, y empezar a decir, hay que hacer otra cosa, hay que hacer otra cosa, hay que hacer otra cosa.
como dijo, ustedes vieron al presidente de Estados Unidos por televisión decir bajito, paguen. Ustedes, porque el 1% Claro, más rico de Estados Unidos no paga impuestos. Paguen los impuestos. ¿No lo vieron? Fue fabuloso. Sí. Paguen los Lo impuestos. repitió 3 veces. Paguen los impuestos. López Obrador está diciendo lo mismo. Pero, ¿qué te parece? Decir una cosa así es durísimo en un país donde la empresa es Dios. A grandes problemas, dijo Cristian el otro día, grandes soluciones. Exacto. Bueno, eso se lo robó a Fidel Castro, ¿no? No sé a quién se lo robó, Se lo robó, porque sí, Perón pero- era muy pero- vivo y hacía lo mismo. Está bien, Pero, está bien. pero es eso. Fidel lo Es atacaban y eso. Fidel salía- Tenemos una situación muy jodida. Hay que hacer operaciones, sorpresa. No, claro, es manejo político. Además, siguiendo el No es un camino problema de Silvia, técnico, es un problema político. Exacto. siguiendo el camino que señaló Silvia, no hay movilización popular. Se Exacto. logró llenar la Plaza de Mayo para festejar la democracia y demás, y algo que nos va a hacer mal a todos, tendría que tener una movilización popular mucho más importante. Además, fíjense ustedes una cosa. Ayer se lo comentaba a unos amigos. Le han dado 8.000 pesos en un bono a los jubilados que ganan Ajá. la mínima. Ajá. O sea, en el mes de diciembre ningún jubilado cobra menos de 37.000 pesos. 8.000 pesos a 4,5 millones. Justo los 4,5 millones de la UH. La UH hoy día son 4,5 millones. ¿Por qué no le dieron 6 a los jubilados? Estoy diciendo cualquier cosa, pero algo con picardía. 6 a los jubilados y 2 a la UH, porque la UH es 5.000. Con 2.000 pesos el 40% de aumento. Resulta que va a haber subejecución o mayor ingreso y el déficit fiscal de este año va a ser menor al que se le prometió oportunamente al fondo. Bueno, gasten más, flaco. Exacto, y te comento Gasten una más. sola Uy, cosita. me equivoqué. Hice mal la cuenta. Claro, Gasten más. claro, claro. Hay que, Una vez que lo en hiciste. esta situación, tenés que tener soluciones que no rompan la cosa. Pero picardía. Y te comento una sola cosita, a raíz de los productos, de los precios de los productos de las manufacturas, de los productos no manufacturados, se espera 40.000 millones de dólares que va a entrar en el país. Sí, Castigar, ¿no? sí, ¿Cómo? puede ser en varios años. Por eso, pero a raíz de las retenciones, obviamente. Les agradezco mucho. Sí, te tenés que ir. Y sí, El compañero se tiene que ir hace un rato.